Bueno, hermanos, buenos días y para algunos serán buenas tardes o buenas noches. En fin, vamos a continuar hablando de ministrando como ministró Jesús en los cuatro evangelios, según se narra en los cuatro evangelios. Y esta es nuestra hora número 4. Entonces, vamos a poner esto en manos del Señor Padre. Te damos gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Venimos delante de ti, mi Dios, con una mente abierta y un corazón dispuesto, para que en este momento, Señor, sea tu voluntad, tu santa voluntad, Señor, en nosotros, según tu propósito con cada uno de nosotros. Cualquier cosa no santa, cualquier cosa que no sea de ti, Señor, la rechazamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y nos declaramos en total libertad en Cristo para poder ser edificados en tu palabra, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a continuar hablando entonces de sana doctrina. ¿Cuál es la idea de la sana doctrina? Todo lo que esté relacionado con la palabra de Dios en esta época, ¿no? Debe producir en nosotros un fruto. Y ese fruto de la palabra en nosotros es gozo, paz y énfasis en la salvación. Quiere decir, hermano, nuestros ministerios, nuestra predicación, nuestra enseñanza debe producir gozo, paz, con énfasis en la salvación. Entonces, habíamos leído en Juan capítulo 3, en ese diálogo de Jesús con Nicodemo, que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Vamos a mirarlo otra vez. Juan capítulo 3 del 3 al 7. Juan capítulo 3 del 3 al 7. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Bien, de acuerdo con este texto, el Señor Jesucristo es muy claro. Dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hace énfasis: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí es donde nosotros también nos detenemos un poquito para decir lo siguiente. Nosotros evangelizamos, compartimos de Jesús, el Evangelio de Cristo, y algunas personas, dicen: no, es que yo creo en Dios, a mi manera, pero yo creo en Dios. No, no, por ahí no es. Usted tiene que nacer de nuevo. La persona tiene que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento se da con fundamento en Romanos 10, 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Entonces, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Además, Jesús le agrega: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vuelve y repite: os es necesario nacer de nuevo. A ver. Entonces, aquí nos hacemos una pregunta: ¿a qué vino Jesús a esta tierra? Mire, en 2 Corintios 5, 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 al 21 dice: 2 Corintios capítulo 5, 16 al 21. Dice la palabra de Dios: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya, aleluya. Miren, hermanos, miren lo que dice el versículo 16. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, resumiendo el texto bíblico, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Amén. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y finaliza el texto diciendo, por nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, mire, esto lo podemos complementar con 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Que dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire que ahí está la obra completa del Señor Jesucristo, ¿no? Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, miremos algunos mensajes de Jesús, por lo menos dos. Por lo menos dos. El buen samaritano. Lucas 10. Lucas 10, 29 al 37. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Aleluya, aleluya. Entonces, mire esto. La pregunta de esta persona es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Dice que había un hombre, fue atacado, fue asaltado, atracado por unos ladrones en un camino de Jerusalén a Jericó, Bueno. ¿Quién es el primer personaje que aparece allí? Un sacerdote. Un sacerdote. Ok.
Él lo mira, sigue derecho, ni siquiera se detiene. Luego, dice textualmente que viéndole pasó de largo. Ni siquiera se bajó, bueno, voy a ver si está muerto, está vivo, nada, nada. Entonces, también pasó un levita. Un levita era un israelita de la tribu de Leví, dedicado al servicio en el templo. Era un eclesiástico de un grado inferior al sacerdote. Este también viéndole pasó de largo. Pero viene un samaritano. Y es que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, no se querían. Y este samaritano fue quien, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y además de eso, no solamente le cuida a él personalmente, sino que le dice al encargado, mira, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo sé que de ahí para acá, el dicho en todo el mundo, el buen samaritano. Buen samaritano, el que tiene misericordia, el que hace buenas obras. Esto es un mensaje del Señor Jesucristo. Ahora, otro mensaje para destacar es el buen pastor. Vamos a mirarlo en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, del 1 al 17. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ok, entonces, el que no entra por la puerta. Y usted mire el Evangelio de Juan. Juan 14, versículo 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿No? La única puerta para entrar al reino de los cielos se llama Jesucristo, y no hay otro, no hay otro. Jesucristo. Ok. Dice que el que no entra por la puerta es un ladrón y salteador. Usted lo puede llevar a lo que son falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, de todo, falsedad total, ¿no? Y dice que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice que si usted conoce un rebaño de ovejas, las ovejas conocen la voz del pastor, de quien las está pastoreando. Están atentas, ¿no? Con su oído a escuchar la voz del pastor. Aleluya, aleluya. ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? Que él viene y las saca. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y Jesús enfatiza: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Allí es cuando dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ya ahí se refiere a las naciones, ¿no? A los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es importante, muy interesante, y póngale atención a lo siguiente. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Si usted mira la gran comisión allá en Mateo 28, Mateo 28, dice Jesús a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, o sea, fuera del pueblo de Israel, ¿no? Por eso él dice acá: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿no? Y dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos capítulo 16 hay algo similar. Dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Allá los manda a todas las naciones. Aquí le dice: vayan por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice: otras ovejas de otro redil. Bien, pero miremos un poquito más esto. Usted, hermano, debe continuar estudiando el mensaje enseñado por Jesús y compartir las enseñanzas de Jesús con otras personas. ¿Me escuchó bien, no? Usted debe estudiar los mensajes de Jesús y compartir esas enseñanzas con otras personas. En Juan capítulo 1, del 1:5, Juan 1, no, primera de Juan 1:5 es la cosa. Primera de Juan 1:5. Mire cómo dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿No? Que usted debe estudiar el mensaje enseñado por Jesús. Estudie el Sermón del Monte. Estudie el tema del nuevo nacimiento. Amén. Son unas buenas enseñanzas. Ahora, el mensaje general de Jesús era el Evangelio del Reino. Pero ¿cuáles fueron los detalles específicos de su enseñanza? Evangelio del Reino. Los detalles específicos de su enseñanza. Vamos a verlos. Entonces, provéase de una edición de la Biblia que contenga todo lo que habló Jesús impreso en color rojo. Y lo muestro aquí. Mire, si usted alcanza a ver, aquí estamos en Lucas 17.
Miren, aquí hay unos textos en rojo y otros en negro. Lo que está en rojo es lo que dijo Jesús. Lo que está en rojo. Okay. Entonces, estamos diciendo, provéase de una Biblia que contenga lo que habló Jesús impreso en rojo. Estudie todo lo que está impreso en rojo en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Lo que está en rojo. Estudie el libro de Hechos y las epístolas. Y tenga en cuenta lo que los creyentes enseñaron mientras ellos cumplían la comisión de enseñanza dada por Jesús. Ahora, le estamos diciendo, lea todo lo que está en rojo, estudie todo lo que está en rojo en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que está en rojo, que son palabras textuales del Señor Jesucristo. Lo que está en rojo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Ok. Después de eso, estudies el libro de Hechos y las epístolas. ¿Cuál es la razón para hacer esta invitación cordial de lo que usted debe estudiar? Miren, los evangelios son la biografía de Jesús. Su biografía, su historia, es la historia de un hombre, Jesús. Ok. El libro de Hechos es la propagación del mensaje de Jesús. ¿Me escuchó bien, no? El libro de Hechos es un resumen de la propagación del mensaje de Jesús. Entonces tenemos la biografía de Jesús, la historia de Jesús, la propagación del mensaje de Jesús, que es la iglesia primitiva prácticamente, y luego están las cartas, las epístolas. Esas epístolas fueron escritas a la iglesia. La iglesia somos usted y yo. O sea, esas cartas fueron escritas a nosotros. Esas epístolas fueron escritas a nosotros. ¿Y cuál es el propósito de las epístolas? Permitirnos entender, ¿no?, el mensaje de Jesús. Aleluya. Entonces usted tiene la historia de Jesús, la propagación del mensaje de Jesús y la explicación del mensaje de Jesús que nos dan las epístolas, para que lo entendamos, porque esas epístolas fueron escritas a la iglesia. Ok. Entonces, piense lo siguiente: para estudiar y enseñar, piense de la siguiente manera para estudiar, y enseñar lo que Jesús enseñó. En la Biblia hay 4 libros principales que registran las enseñanzas de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios. Estos libros registran las enseñanzas de Jesús. En estos libros, o sea, en el Evangelio, se pueden apoyar para enseñar las verdades importantes que Jesús enseñó. Y estos libros le ayudarán a compartir el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Ok. Ahora, quiero resaltar algunos temas acerca del... Espera. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que los evangelios nos ayudan a compartir el mensaje del Evangelio de Jesús a todas las naciones. Fíjense que no era solamente al pueblo judío, no, a todas las naciones. Y miremos un poquito su ministerio. Miren, aquí tengo unas, voy a ver cómo les hago llegar un resumen. Bueno, voy a ver cómo hablo con la pastora Marta Lucía para enviarles este material por WhatsApp o por correo, no sé, pero ella sabrá. Yo solamente le digo que lo mande y ella lo tendrá que mandar. Vamos a mirar un poquito dos o tres cositas acá. El ministerio, Mateo 9, 37 y 38. Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Dice que aquí está el ministerio del Señor Jesucristo. Ganar almas para el Señor. Aleluya, aleluya. Entonces, está diciendo, mire, mande obreros que recogen la cosecha. Ya está listo, la cosecha está lista, hay que recogerla y si no se pierde. En Mateo 20, 28, Mateo 20, es 26 al 28. Mateo 20, ahí, 26 al 28. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Bueno, como estábamos diciendo, continuamos hablando acerca del Hijo, el Señor Jesucristo, ¿no? Habíamos mencionado su naturaleza divina, su naturaleza humana, su misión, y hablando de su ministerio, miremos lo que dice Mateo 20, 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice, hermano, que esto es lo que los evangelios nos muestran del Señor Jesucristo. Lo primero es su deidad, ¿no? Dios el Padre, luego el Hijo, el Señor Jesucristo. Repito, su naturaleza divina, la naturaleza humana, su misión y su ministerio, su posición. También los evangelios nos hablan de la iglesia y vamos a ver unas escrituras en Marcos 3, Marcos 3, sí, Marcos 3. ...33 al 35. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. También con relación a la iglesia podemos mirar en Marcos 13, 20 y 27. Marcos 13, 20 y 27. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y el 27 nos dice, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Dice que es interesante cómo expresa Jesús su concepto de la iglesia. Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino. O sea, es el sentir de Jesús con relación a la iglesia. Juan 2:16. Juan capítulo 2, versículo 16. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya, aleluya. 13:35. Juan 13:35. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dice que es lo que los evangelios nos muestran como el sentir de Jesús con relación a la iglesia. Juan 17:20 y 21. Juan 17:20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, mire Lucas 24. Vamos a volver allá a Lucas 24. Lucas 24, 33 al 39. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, miren que todo esto en la iglesia realmente es una preparación para el día de Pentecostés. Y nosotros, si queremos tener un Pentecostés, tenemos que prepararnos según estas escrituras. También, entre lo que nos narran los evangelios, podemos ver las palabras habladas por Jesús a los 12 discípulos. En Mateo 10, del 5 al 42, Mateo 10, del 5 al 42, mire cómo dice, Mateo 10, del 5 al 42. Son las instrucciones que da Jesús para el ministerio. Acá dice lo siguiente: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y hasta el versículo 15 hay instrucciones. Luego habla del evangelio, del reino que será proclamado antes del regreso de Cristo, del costo y la compensación del discipulado. Amén. Amén. ¿No? Ahí en el capítulo 10 de Mateo. En Lucas 9, del 3 al 5, Lucas 9, del 3 al 5, también vemos las palabras a los discípulos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí.
y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice que hay una serie de eventos en la vida de Jesús que nos muestran los evangelios y podríamos hablar de sufrimiento y tentación. Este es un ayuno donde lo finaliza con la tentación. La última cena, la traición, la crucifixión, palabras en la cruz, muerte, resurrección, ascensión, palabras habladas después de la resurrección. Entonces, estos eventos prácticamente tipifican, ¿no?, el ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿no?, durante el tiempo que estuvo acá. Ahora vamos a imitarlo en Mateo 26, 18. Mateo 26, 18. Hablando de la Santa Cena. Dice la palabra de Dios. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Luego, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. También menciona este evento en Marcos 14. Marcos 14, 13 al 15. Marcos 14, 13 al 15. Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Aleluya. Versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. 24. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Quiero mencionar algo aquí sobre el versículo 24, cuando dice Jesús, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Por muchos es derramada, no es que muchos pecadores, ¿no?, propician el derramamiento de la sangre de Jesús. No es en ese sentido. Es en el sentido, ¿no?, de que la sangre de él fue derramada por todo el mundo, por muchos, ¿no? No es que los pecadores hacen, no. Ok, bien. También en los evangelios se narra algo acerca de profecía. Y se está profetizando la segunda venida de Jesús, de Jerusalén, los judíos, los escribas, fariseos y saduceos, de los gentiles. Habla de los falsos profetas y las falsas enseñanzas. Miremoslo en Mateo 7, 15 al 18. Mateo 7, 15 al 18. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Mateo 24. Vamos a mirarlo allá. Mateo 24, 4, 5, 11. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vamos hablando de lo que mencionó Jesús acerca de falsos profetas y falsas enseñanzas. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El 23, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Aleluya, 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 aleluya. Un tema que trata Jesús en los evangelios es la pureza y sinceridad de corazón. Lucas 6:45. Lucas 6, pureza y sinceridad de corazón. Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 11:34 al 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Aleluya. Los evangelios menciona unas enseñanzas especiales, y una de esas enseñanzas es la igualdad bajo la expiación. Igualdad bajo la expiación. Bajo la expiación, perdón. Habla de el dolor, por ejemplo. Mírenlo en Mateo 5:4. Mateo 5:4. Ahí en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estamos hablando de el concepto del dolor en los evangelios. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Marcos 14:34 y 36. Marcos 14. ...34 y 36. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aleluya. Entonces, hermanos, así haciendo, ese es un breve recuento muy sucinto, ¿no?, de lo que narran los evangelios del Señor Jesucristo, de cómo fue su ministerio. Ahora, mire esto. Fíjense que habíamos dicho, ¿no?, que es importante ministrar como ministró Jesús en los 4 evangelios, porque esa es la historia de Jesús. El libro de Hechos, ¿no?, es la propagación de ese mensaje de Jesús como ministró él. Y las cartas para nosotros son una explicación del mensaje del Señor Jesucristo, y son cartas a la iglesia.
Ahora, en los evangelios se habla de la deidad del Dios el Padre, el Hijo, el Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, el reino de Dios y del cielo, la iglesia. Fíjense que hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Se habla de la iglesia, la ley, las escrituras, los profetas, la palabra, la vieja y la nueva dispensación, el profeta anunciando la nueva dispensación, enseñanzas sobre las dispensaciones, los discípulos, enseñanzas generales, enseñanzas específicas, enviando a los discípulos como fue que los envió, palabras habladas a los 12 discípulos, palabras habladas a los 70, las oraciones de Jesús, los eventos en la vida de Jesús, sobre la profecía, el pecado, el juicio, la recaída, el sacrilegio, las denuncias, la rectitud, los llamados a la rectitud, la fe, la salvación a través de la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la regeneración, los trabajos, el amor, la caridad, perdón y conciliación, la misericordia, la autorrenuncia, pureza y sinceridad de corazón, la pureza y la conversación, superando la carne, obediencia y sumisión a la autoridad, fidelidad y vigilancia, constancia y perseverancia, paciencia, el valor, la no resistencia, humildad y simplicidad, confianza en la provisión de Dios, la gratitud, la tolerancia, el deber, la perfección, las beatitudes, enseñanzas especiales y palabras específicas a los individuos. Entonces, hermanos, vamos a finalizar allí nuestra hora número 4 y luego continuamos con la hora número 5 de ministrando como ministró Jesús en los 4 evangelios. Que Dios les bendiga.